Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del ciclo de entrevistas Conclusión. En esta oportunidad vamos a hablar con Nahum Mirat. Él es vocal del directorio del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. ¿Cómo estás, Nahum? Muchas gracias. Bien, buenos días. Un gusto poder estar acá. No, el gusto es nuestro. Te agradecemos mucho este rato. Y bueno, arrancamos explicando qué es el INAES. Bueno, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social es el organismo nacional que se encarga de registrar, promover, monitorear el funcionamiento de cooperativas y mutuales. Es un organismo creado primero por dos leyes específicas, la del cooperativismo y el mutualismo, y después por un decreto que le da forma. En la actualidad el INAES tiene un directorio, del cual me toca formar parte, conformado por 7 integrantes, 2 representantes del mutualismo, 2 representantes del cooperativismo y 3 representantes del Estado Nacional, del cual uno soy parte, y el Estado Nacional en esos 3 representantes tiene la presidencia del instituto encabezada por Alexandre Roy. Bien, en el marco del Ministerio de Desarrollo Productivo sería esto. Claro, eso es una novedad interesante, novedad entendida como el acontecimiento o como el suceso de la vida del instituto, ya que al comienzo de la gestión de Alberto Fernández, de nuestra gestión, se pasa del Ministerio de Desarrollo Social, donde nace este instituto, al Ministerio de Desarrollo Productivo, precisamente para acentuar una de las características que tienen estas organizaciones mutuales, cooperativas, que son parte de la economía, las economías regionales, son partes de las actividades productivas en general, además de cumplir, por supuesto, su rol social, al ser inclusivas, al generar formas laborales, formas de trabajo, formas de producción que son capaces de incluir a las distintas personas. Y en cuanto a políticas concretas, ¿cuáles fueron las que se fueron elaborando e implementando en el último tiempo, Nahum? Bueno, esa pregunta es también muy interesante. ¿Por qué? Porque en los últimos 2 años se cambió la cara de un INAES que durante la gestión anterior, la gestión macrista, estaba en un proceso de fuerte desfinanciamiento, en un proceso de desmovilización en cuanto a sus capacidades y potencialidades, con un cierre de matrículas de cooperativas y mutuales, fundamentalmente de cooperativas de trabajo, producto de la no existencia de una política pública. Pero además un fuerte desfinanciamiento. El INAES se nutre por el aporte que hacen las organizaciones cooperativas y mutuales y aportes que hace el Estado Nacional. El componente del Estado Nacional fue casi nulo, digamos, tendió a ir a cero. De hecho, en el último presupuesto a ser refrendado en el Congreso Nacional de la última gestión, de la gestión macrista, precisamente preveía aporte cero por parte del Estado Nacional. Es decir, una política de abandono de un sector tan importante que reúne nada más ni nada menos que 28 millones de personas en nuestro país, entre personas asociadas a cooperativas y mutuales. Entonces, la lógica de la gestión, de nuestra gestión, encabezada por Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia y vicepresidencia de la Nación, y Matías Culfas en el Ministerio de Desarrollo Productivo, y en aquel momento Mario Cafiero al frente del INAES, fue revertir esta situación de desmovilización, salir a la calle, empezar a trabajar con las organizaciones, pelear por un mayor presupuesto para el instituto, atender demandas, facilitar trámites en cuanto a la constitución de cooperativas, etcétera. Bueno, como todos sabemos, vino la pandemia, hubo que reconfigurar el plan de trabajo inicial, que tenía que ver con salir, movilizar un Estado que estaba en fuerte desmovilización. Bueno, y nos tuvimos que enfocar en mejorar la accesibilidad al Estado a partir de trámites a distancia, de trámites electrónicos. Los trabajadoras, compañeros y compañeras del instituto, asumiendo tareas de teletrabajo, que es una situación o una forma laboral que no estaba preparada en el organismo. Toda una novedad. Claro, hubo que llevar computadoras a sus casas, generar sistemas que permitieran sostener eso. Bueno, fallece Mario Cafiero, que preside el INAES, asume a Alexandre Roy como presidente y se profundiza esta política, esta visión de que una matrícula de una cooperativa o una mutual, un reglamento de una mutual, son un derecho que habilita otros derechos como el derecho a trabajar, el derecho a ejercer una actividad económica. Entonces, en ese sentido se fueron acortando muchísimo el tiempo que demoran los trámites. Lo que nos permitió la pandemia se profundizó en esta etapa de salida de pandemia, que tiene que ver con que las personas puedan hacer
a distancia la mayor cantidad de trámites posibles, gestionar directamente una matrícula y sobre todo, y como un tema más para ver hacia dónde se enfoca la actividad del instituto actualmente, tiene que ver con, a partir de sus recursos económicos, sus herramientas para generar financiamiento productivo, se enfocan en determinadas actividades claves. Actividades que por supuesto nos permitan generar más puestos de trabajo o sostener puestos de trabajo en una situación donde los puestos de trabajo... ¿Cuáles serían esas actividades claves? Temas que tienen que ver con la economía verde, recuperado, reciclado, las economías vinculadas al cuidado, por supuesto el tema de la alimentación. Se creó una unidad en el INAES que se llama Campo Abierto, que busca de alguna manera que quienes producen alimentos se articulen de manera lo más directa posible con los consumidores y consumidoras organizados. Bueno, parte de lo que ustedes están haciendo acá desde el Sindicato de Comercio y la Mutual tiene que ver con eso, la organización del consumo, que se acerque de manera más directa posible a aquellos productores locales, regionales. En fin, actividades que atienden temas esenciales, sobre todo en estos momentos, como el acceso a la alimentación, el acceso a los cuidados, el acceso a los servicios públicos, etcétera, pero que además posibiliten generar nuevos puestos de trabajo, sostener los puestos de trabajo existentes. Es decir, el INAE se enfocó desde su lógica del desarrollo productivo en este tipo de actividades. Ahora, hablaste de la pandemia. El cooperativismo, el mutualismo, tiene como valor fundante la solidaridad, la acción colectiva, y llegó la pandemia y tuvimos que ir hacia ese bautizado distanciamiento social. ¿Hay un puente a reconstruir ahí? Sí, por supuesto. De alguna forma la pandemia, esta cuestión inesperada, cambió algunas reglas de juego, pero fundamentalmente cómo respondemos como sociedad, cómo respondemos como país, cómo respondemos como gobierno a esas reglas de juego, con cultura, con formas aprendidas. Y las formas aprendidas, las que no fallan, las que siempre están en los momentos de crisis, tienen que ver con la solidaridad. Entonces, de alguna manera uno ve determinadas experiencias que lograron en estos 2 años, que fueron la verdad que muy complejos desde el punto de vista de la actividad productiva, del trabajo, de las pequeñas y medianas empresas, el aprovisionamiento de alimentos, el cuidado de las personas. Aquellas regiones, aquellos espacios, aquellas organizaciones que encararon y fortalecieron su estrategia solidaria, tuvieron más capacidad de dar respuesta. Cooperativas mutuales que pusieron en marcha proveedurías, cooperativas mutuales que pusieron en marcha asistencias a domicilio, poder llevar viandas, poder llevar alimentos, pedidos de alimentos, desarrollar el cuidado de las personas. De alguna forma mostraron y muestran cuál es el camino, y que lo que tenemos que tratar es que, pasada la pandemia, como está pasando y como vemos que nos va permitiendo consolidar tras la vacunación, tras mucha acción de gobierno y mucho compromiso social, pasar esto que es tan complejo, digamos, como mundo, fue una cosa muy compleja. Lo que tenemos que lograr es que esas prácticas que aprendimos las reaprendimos, porque son prácticas antiguas, ancestrales, que van tomando formas modernas de la solidaridad, de la cooperación, nos permiten zafar, nos permiten solventar, nos permiten transitar estos momentos de crisis. Bueno, las tenemos que tomar como las mejores prácticas posibles, ¿no? Y son las que tienen que llegar para quedarse aún en situaciones de no pandemia o de no crisis. Ahora, Nahum, corregime si no estoy en lo cierto, pero suele pasar que las cooperativas, las mutuales tienen una actividad territorial, a veces casi de nicho en su territorio. ¿Hay desde el INAES un pensamiento, una idea de que tengan un mayor impacto en la economía general? Tal cual lo dijiste, no hay nada que corregir, es más, hay que ponerle un acento, negritas y subrayado. Hay mucho desarrollo territorial de estas organizaciones, hay aproximadamente 16.000 organizaciones entre mutuales y cooperativas, y como decíamos, 28 millones de personas que están vinculadas de una u otra manera a una mutual o una cooperativa, en casi el 95% de las localidades de nuestro país. O sea, hay presencia, hay territorialidad, hay arraigo, son organizaciones que tienen en algunos casos más de 150 años en nuestro país, hay diversidad en cuanto al tipo de actividades. No tienen la representación, o sea, este sector no representa desde el punto de vista de su capacidad de incidir en políticas públicas y en la consideración general
de nuestra población, Ujú. lo que representa desde el punto de vista del sostenimiento de las economías regionales, la capacidad de generar servicios, la capacidad de generar respuestas ante la crisis, ante las distintas crisis, porque también estas organizaciones son de alguna manera las que acompañan a esas comunidades que se iban instalando en las distintas colonias de nuestro país, los inmigrantes que llegan con enormes dificultades, las valijas cargadas de poca ropa y muchas dificultades, los pueblos originarios que de alguna forma tienen que... O sea, estas organizaciones dan respuesta a la crisis. Ahora, esa enorme capacidad, territorialidad, arraigo, historia, capacidad de generar innovaciones desde el punto de vista de responder a situaciones que no estaban previstas, no tiene la representación que deberían tener. Bueno, nosotros lo que entendemos es que falta integración. Todas estas expresiones están de alguna manera aisladas. Hay algún nivel importante de integración institucional, pero falta integración económica. Que estas actividades que están cada una diseminadas logren que el que produce logre conectarse con la gente que hace que organiza el consumo. Es una mutual con sección proveeduría y de consumo, tiene que conectarse necesariamente con productores, cooperativas de productores lácteos, cárnicos, de determinadas frutas, verduras, de distintos productos. Ese ejemplo lo tenemos que llevar a la totalidad, aquellas organizaciones que tienen capacidad de generar ahorro, por ejemplo, porque hay organizaciones que se dedican a la actividad de la ayuda mutua, mutuales, vinculadas a la actividad financiera, cooperativas de crédito, etcétera. Tenemos que conectar con productores que están necesitando el acceso al crédito, que es un gran tema pendiente que tiene nuestro país, el crédito productivo. Bueno, este ahorro complementario al ahorro bancario y estas formas de créditos complementarias al al crédito bancario tienen que conectarse con cooperativas que producen. Ese es el enorme desafío en el cual el INAES está hoy, para que esa territorialidad, esa capacidad, esa enorme cantidad de gente que de alguna forma se vincula a estas organizaciones, tengan esa capacidad de representación que, como bien decís, no la tiene. Y en el marco de estos desafíos, ¿cuáles son las características puntuales que tiene Rosario en particular y Santa Fe más en general? Bueno, como dato que permite a sobrevuelo ver las características de Santa Fe, acá tienen la capital del cooperativismo y la capital del mutualismo. Sunchales es la capital del cooperativismo, Rosario es la capital del mutualismo nacional. Como dato, Santa Fe tiene mayor cantidad de, si uno considera por provincias, las personas asociadas a cooperativas que habitantes. ¿Por qué? Porque hay muchas cooperativas instaladas y con domicilio acá en Santa Fe que irradian hacia otras provincias, otras regiones. O sea, Santa Fe es madre de organizaciones solidarias. Uno ve incluso acá en la ciudad de Rosario, han pasado todas las experiencias de las cooperativas, de las mutuales de colectividades, las mutuales de sindicatos, han pasado por las experiencias de las empresas recuperadas, han pasado por las experiencias de las cooperativas vinculadas al tema agropecuario. Bueno, hay naves insignias acá como AFA, etcétera, etcétera. Es una tierra solidaria. Probablemente tiene la mayor cantidad de vínculos asociativos en mutuales y cooperativas del país, Santa Fe. Así que bueno, hay mucho por hacer desde acá y en la región centro en general. Yo soy de Córdoba, bueno, Córdoba también tiene sus cooperativas de servicios públicos en casi todas las localidades del interior, en fin. Incluso se lanzó hace poco el programa Región Centro Asociativa, ¿no? Para vincular a esas provincias. Exacto. Sumando a Entre Ríos, sumando... entonces la capacidad que tengamos nosotros en los próximos años de todas estas experiencias, articularlas, conectarlas a partir de una visión general de sus dirigentes y dirigentas que entiendan que lo que hay que lograr es un mayor nivel de articulación, no institucional, porque hay mucho avance desde el punto de vista de la integración en federaciones y en confederaciones, sino en las actividades económicas, haciendo potencia en las construcciones que cada una de estas experiencias fue desarrollando. Pero por otro lado está el enorme desafío de que estas 28 millones de personas que están vinculadas a cooperativas y mutuales, convertirlas en cooperativistas y en mutualistas. Porque no tenemos 28 millones de cooperativistas y mutualistas en nuestro país. Hay muchas personas que están vinculadas a una cooperativa y una mutual y no tienen conciencia de que esa mutual y esa cooperativa le está brindando un servicio. Bueno, ahí es el enorme desafío de estas organizaciones, demostrar que esos servicios tienen una lógica, tienen un principio, tienen una forma que si no fuera desde esa forma, desde ese principio, desde esa lógica, desde ese modelo asociativo, ese servicio no podría existir.
O sea, no simplemente hay que prestar servicio, no simplemente hay que generar productos, sino que lo que tenemos que hacer es construir vínculos solidarios. Ujú. La articulación no solo tiene que llegar entre las distintas mutuales de distintos territorios, sino también una cuestión de ministerios, ¿no? Alexander Roy lo ha manifestado en varias oportunidades, esta necesidad de avanzar en el diálogo interministerial para lograr que estas iniciativas puedan llegar a ser una realidad, ¿no? Sí, es fundamental eso porque se puede organizar por abajo lo que se contribuye a estar organizado desde arriba, digamos, y desde las políticas públicas son centrales. Si uno se pone a hacer el raconto de políticas públicas que tienen que ver con mutuales y cooperativas, nuestro gobierno ha generado probablemente una enorme cantidad de políticas. Uno va a los distintos ministerios, ve los distintos programas, se incluyen, en la mayoría de los casos cooperativas, en algunos casos mutuales. Ahora, tienen poco nivel de articulación y en eso hay que trabajar, en esa articulación de la política pública. Pero fundamentalmente en que se comprenda este fenómeno que ocurre con una particularidad muy clara acá en Argentina, del asociativismo, de la economía social y solidaria, producto de que pasó el socialismo por nuestro país y el socialismo lo impulsó, pasó el irigoyenismo y el radicalismo lo tomó como bandera al asociativismo y pasó el justicialismo o el justicialismo desde la década del 40, 50 del siglo pasado hasta la actualidad, tiene fundamentalmente una visión de construir asociativismo, de construir solidaridad, y esto se ve en todo el territorio con las cooperativas agropecuarias, con las cooperativas de servicio, digo, los movimientos populares de nuestro país han impulsado el desarrollo de mutuales y cooperativas. Bueno, entonces tiene una característica muy particular. Somos muchas personas asociadas a cooperativas. Si uno pudiera hacer una tasa de personas asociadas a cooperativas a nivel mundial y a nivel de nuestro país nos da una tasa de cerca del 60%, porque son 28 millones contra 45 millones. A nivel mundial son 1.500 millones de personas asociadas a una cooperativa mutual contra 8.000 millones, contra una tasa del 18-20%. O sea, somos un país muy asociativo. Ahora, si eso no lo entendemos como argentinos, no lo entiende el Estado, no lo cruzamos, no se articulan políticas públicas precisamente para sostener ese espacio que ha dado respuesta a las distintas situaciones dramáticas, de crisis, de carencias, de necesidades que van pasando en nuestras regiones a lo largo de la historia, bueno, eso nunca va a transformarse nunca va a consolidarse como un proyecto, como parte fundamental de un proyecto de país. Nombraste las cooperativas de vivienda, las cooperativas agropecuarias. En esta salida del pico más alto de la pandemia, ¿hay una recuperación homogénea de la actividad, de la vieja normalidad, si se quiere, vinculada a estas actividades, o más heterogénea? Está muy acentuado el tema del desarrollo de cooperativas de trabajo. El INAES viene trabajando en facilitar eso a partir de un conjunto de medidas agrupadas en una única resolución para que tengan más peso institucional y más fuerza, incluso desde el punto de vista desde cómo se comunica, la resolución 1000, que facilita la constitución de cooperativas de trabajo, fundamentalmente con trámites a distancias, con trámites online, pero fundamentalmente también reduce la cantidad de personas que hacen falta para constituir una cooperativa, es decir, facilitan y promueven, más que facilitar, promueven el arma de cooperativas. Entonces, cooperativas de trabajo, hay más de 2.000 cooperativas que se están creando entre el año pasado, este año supera esa cantidad de cooperativas nuevas. Es decir, el cooperativismo de trabajo no solo que no vuelve a la anterior normalidad, sino que está construyendo una normalidad nueva, está construyendo una normalidad nueva donde está haciendo respuestas a situaciones de crisis basadas en la autogestión, basadas en el desarrollo de actividades que tienen que ver con el esfuerzo mancomunado, con el esfuerzo propio. Después, las organizaciones más vinculadas a actividades como la actividad agropecuaria o como la actividad de la cadena de valor de los alimentos, de las cadenas de valor vinculadas a los alimentos, son las que menos de alguna forma han sufrido el golpe de la pandemia, si bien se han visto afectadas porque esa actividad se ha consolidado en algunos casos o se ha mantenido y bueno, hay algunos casos donde ha habido alguna disminución, pero en general es una actividad que se ha mantenido, entonces las organizaciones no han tenido mayores bajas, sí han tenido que afrontar dificultades como todos. Después el tema de la vivienda, bueno, en los últimos años o en los años de la gestión anterior,
macrista estaba detenida la construcción de vivienda popular, vivienda orientada al hábitat de las personas. Bueno, eso se está reactivando y fundamentalmente en la medida en que va pasando la situación de pandemia van apareciendo los proyectos de barrios, van apareciendo y las cooperativas fundamentalmente y algunas asociaciones mutuales están teniendo proyectos para tomar iniciativas ahí. Bueno, las cooperativas de servicios, es muy raro que se creen nuevas porque tienen que ver con servicios públicos de algunas localidades. Si bien han aparecido un par nuevas en los últimos años, son las más permanentes porque el servicio público, bueno, la verdad que han tenido mucha actividad en el sentido de garantizar que la gente que no podía a lo mejor llegar a pagar su factura, etcétera, se mantuviera la prestación del servicio. Han asumido en un contexto de tarifas congeladas la enorme tarea de mantener en base al ahorro propio, al esfuerzo de la comunidad utilizando la herramienta cooperativa, mantener niveles de servicio, de calidad, de conectividad en una situación compleja, digamos. Y después está todo el desarrollo que tiene que ver con las telecomunicaciones y con la conectividad, donde las cooperativas de servicio público en general y otras organizaciones, porque están apareciendo mutuales que empiezan a prestar el servicio de telecomunicaciones, avanzan. La pandemia los puso en agenda la conectividad. Sí. Lugar central. Había una política pública previa a la agenda donde la conectividad era central, porque hay una tendencia global donde se va hacia eso, hay una tendencia nacional donde vamos hacia mayores niveles de conectividad, pero la pandemia dijo, si no vamos por acá no podemos trabajar, no podemos tener salud, no podemos tener economía, no podemos... O sea, indispensable. El derecho a la conectividad habilita otros derechos. Bueno, Nahum, te agradezco muchísimo este tiempo y sobre todo la claridad para acercar lo que es el cooperativismo, el mutualismo y la economía social a todos los que van a poder ver esta entrevista. Bueno, muchas gracias, Lautaro. Gracias.